Shalom Ubrajá, estimado público, esto es piensajudío.com, Yehuda Pérez y estamos ahora en Lakba Omer. Estoy muy contento, súper contento por este especial día. Quiero empezar, si ustedes me permiten, claro, como es nuestra bella costumbre, agradecerle al creador del universo, Shechiano Vikimano Vigiano Lazmanazé, que hemos llegado hasta este 33º día de la cuenta del Omer. Primero, bueno, ahorita me recuerdo, muy importante es decir esto, que la cuenta del Omer, primero que se hacía Omer, el, el acto de la colectada del trigo, del igú, se hacía una sola vez, pero se cuenta aún así el Omer hasta Shavuot, los 7 semanas, las 7 semanas. El caso es que vamos a hablar de este secreto también, Besat Hashem, pero Olam nos ha permitido unos muy especiales días. Los sabios dicen que en el Atid Labo, en el futuro, los días intermediarios de Pesach hasta Shavuot serán como los días intermediarios que la Torah instituyó acerca de Pesach mismo en la semana. Se llama Hol HaMoed, los días intermediarios de las festividades, como Pesach y Sukkot, ¿ok? Entonces, otra vez, entre la festividad de Pesach y Shavuot, los 50 días, porque Shavuot es el 50º día, entonces esos días, Besat Hashem, pronto, ojalá que sea pronto, se van a considerar, se van a convertir en Hol HaMoed, días intermediarios de la festividad Besat Hashem. En estos días hasta que venga el Mashiach, son días de preparación. Pero que vamos a introducirnos a esos detalles Be'ezrat Hashem, pronto. Primero, agradecer a Boreolam, al creador del universo, por la dicha de estar con vida. Créanme que en estos días, aquí en Israel, han sonado las alarmas de alerta. Los yemenitas, los Houthim, todavía siguen tirando proyectiles por estas áreas. Hoy sonó la alarma, pero Besat Hashem, con la ayuda de Borolam, la misericordia del Creador del universo y los milagros que pasan constantemente aquí en Israel, wow, no, ya perdimos la cuenta, no se pueden contar porque son tantos. Y bueno, los que vivimos aquí en Israel ya estamos acostumbrados a los milagros. Sabemos que de antemano la mano de Borolam y de antemano la vida de cada ser humano está en las manos de Borolam, del creador del universo. Ok, por ese lado, o entendemos o lo vamos a entender al final de los días, porque también cuando uno fallece y se va a la tumba ahí abajito, él se queda solo. Ya no tiene amigos, ni familiares, ni hermanos, ni primos, ni nadie. Él está solito. La persona tiene que llegar a esa tumba, por decirlo así, a ese momento de traerlo al presente para poder templarse, para poder balancearse todos nosotros, para poder entender la vida. No pensemos que ese momento no va a llegar, claro, si el Mashiach llega antes, pues entonces será otra cosa, pero Derech Haolam es un camino de todos los seres humanos que quizás llegaremos a ese momento, entonces hay que prepararnos, ¿ok? Eso de la muerte, los sabios nos enseñan que es una mitzvah, es un precepto de que el ser humano se prepare mentalmente, emocionalmente y todas sus dimensiones para ese momento. En el tiempo de la Gemara, hace más de 2000 años, los sabios tenían en sus casas tajejim, que eran los vestidos que iban a ponerse o que se le pone a las personas que ya han fallecido, y lo tenían en sus casas para recordar el día de la muerte, para templarse, para seguir en la humildad, para no ser orgullosos, para no olvidarnos en un momento que debemos, para poder ser grandes, por decirlo así, para poder crecer, debemos estar siempre en la humildad. Entonces, esto es todavía la introducción, el agradecimiento, Brolan, por la vida, en nombre de todos los que estamos oyendo esta clase hoy en día y pedir, rogarle a Boreolam, al creador del universo, que sea con nosotros, que nos ilumine, que la siata de Shema y la divina providencia sea con nosotros, conmigo en este caso, y que podamos hablar y mencionar consejos y palabras de nuestros sabios para iluminar nuestras almas, para dar alimento a nuestras almas, para poder dar esa llamarada de esperanza al ser humano y entender que estamos llenos de un montón de tesoros que Dios nos dio, pero el ser humano no se conoce tristemente, y por el hecho de que no nos conocemos,
cuán poderosos Dios nos ha dotado de tantas cosas, entonces por el mal uso de esos dones o por el no usar los tantos dones que tenemos, se atrofian, por decirlo así, espiritualmente, y de ahí confusiones, traumas, desesperaciones, energías cruzadas, emociones cruzadas, a veces negativas, por el mal uso o por el ni siquiera lo usamos, ¿ok? Entonces hay que pedir a Boreolam Siete Shemaya, y como ya dije algo, quiero cuando menos que esté más claro. Sí, el ser humano, por ser cada uno rey y responsable, cada ser humano es responsable del mundo entero, del universo entero, significa los sabios nos enseñan que en nuestro cuerpo hay todos los metales, los químicos, todos los materiales que existen en el universo, no solamente en este mundo, y también están todas las fuerzas de todos los animales y de todas las especies y de los ángeles y de los demonios y de todo, todo tenemos en nosotros. Por eso dice la Mishnah, "Eveaz kenamer, bekalkaneche, berraz ketzvi, vigibor keari", que el ser humano puede ser ligero como un el Kanesher, como un águila, Ratzkesby, que puede correr como literalmente un venado, un ciervo o una ayalá, los animales más veloces en el tiempo de la Torá, en el tiempo de la historia atrás, el ser humano conocía sus capacidades, los miembros del cuerpo tenían intelecto, no nada más teníamos intelecto en el intelecto, sino todos los miembros del cuerpo tenían intelecto. Hoy en día ni siquiera tenemos intelecto en el intelecto. Bueno, eso es una realidad triste. Aún así, Baruch Hashem, tenemos la oportunidad de pensar, el Eterno crea la plataforma del pensamiento y nos permite después de que Él crea la plataforma del pensamiento, nos permite pensar, usar esa posibilidad de pensar. Muy importante saber esto, no ser creídos, no ser que yo soy inteligente, no, nosotros no somos los inteligentes, sino que el creador en su misericordia también nos permite pensar y si no lo entendemos, entonces Alzheimer nos está esperando a los que sean o seamos orgullosos, ok, muy importante eso. Ok, entonces después de haber orado a Boreolam que nos permite y nos ilumine y que sigamos en humildad para poder entender y nosotros también hablar o poder tratar, no de representar, seguramente no a la Torá, porque para representar a la Torá, wow, seguramente no me considero una persona que pueda representar la Torá, pero humildemente intento hablar de conceptos e ideas que nuestros sabios nos enseñan para ilustrarme primero, recordarme y recordar a todos los que tengan quizás la dicha, si esto es una dicha, de poder escuchar estas palabras, estos consejos de nuestros sabios. Primero, Lag Omer, Lag son dos letras, Lamed Gimel, Lamed son 30, Gimel son 3, son 33, es el 33avo día que vamos contando. Y en este día sabemos que son los sabios, aunque hay diferentes conceptos, pero el Rabbi Shimon Bar Yochai, que vivió hace más de 2000 años, él fue, perdón, menos de 2000 años, él fue eh, el alumno, uno de los alumnos, de los 5 alumnos de Rabbi Akiva, y vamos a tratar de dar información más o menos de estos conceptos. Primero, recordar. Rabbi Akiva, gran erudito, descendiente de conversos. Rabbi Akiva y su Torah y sus enseñanzas en la Gemara están tan pronunciadas, tan plasmadas, tan poderosas, tan importantes, el nivel que logró tener Rabbi Akiva, primero porque empezó su conocimiento de Torah a una edad avanzada, aún así los sabios cuentan de que la hija de Calma Sabúa, en Israel había un multimillonario muy rico, Bal Hesed, una persona que hacía mucho Hesed. El caso es que tenía una hija y esa hija se vio en Rabbi Akiva, aunque en esos tiempos no era un estudioso de la Torá, no era una persona importante, era una persona súper simple y sencilla, aún así vio ella en el poder de cualidades muy importantes. Para no hacérselos en largo, sucedió entonces que ella le dijo, si tú te sientas a estudiar,
con esa condición yo me caso contigo. Y él, bueno, aceptó la condición, pero cuando ya, cuando tenía que hacer eso, pues le daba pena, como una persona casi de 40 años iba a empezar a estudiar las letras del idioma hebreo, imagínense. No sabía ni Kro, no sabía ni leer ni escribir. Entonces le dio pena. Entonces le dijo su esposa acerca de esa pena, sabiamente le enseñó, le dijo, mira, le puso en un como burro, le puso como dos montañitas que en sí eran gibenet, eran como, eh, eh, se me olvidó la palabra en español, que tenía un lomo, o sea, la bola que le sale aquí, bueno, algo les diré como la palabra en español, se me olvidó. El caso es que le puso una maceta en medio de de esas dos bolitas al burro y lo llevó, le dijo, llévalo al shuk, al mercado. Y todo el mundo viendo una cosa tan rara, un burro con gibenet, con esos lomos, como si fuera un camello, y una maceta en medio, se veía raro, y se reían, y se reían, y se reían, y todo el mundo hablaba. Entonces regresó Rabbi Akiva a su casa, le preguntó a su esposa, ¿no? ¿Qué pasó? Y ella le explicó. El caso dijo al otro día, lo mismo, hazlo. El caso es que en varios días, bueno, la gente ya no se reía. Y llegó después de varios días, que ya casi nadie se reía, y de repente llegó alguien nuevo, y se empezó a reír y decir, y todo el mundo decía, ¿de qué te ríes? A veces hay burros sin joroba. Ya me acuerdo la palabra joroba. Hay burros sin joroba y también a veces hay burros con joroba. Y ya Rabbi Akiva aprendió de esa enseñanza y le dijo a su esposa, mira, los primeros días quizás se reirán de ti. Una persona de 40 años estando en una escuela primaria con niños chiquitos aprendiendo Aleph, Bet, A, B, C, D, pues sí, se van a reír los niños o la gente. Lo que se llama tristemente en el mundo bullying, ¿ok? Pero Rabbi Akiva fue de los primeros que superaron ese bullying, esas burlas quizás, y era cuestión de tiempo de que Rabbi Akiva empezó a una tarda edad y de todos modos, una tarde de edad, empezar a estudiar judaísmo, cuando es un bebé, un niño chiquito, pues la memoria está limpia, dicen los sabios. La anécdota de cuál es la diferencia de un niño y una persona de avanzada edad que empieza a estudiar Torah. Como un papel nuevo, un niño es un papel nuevo donde escribe y dice, todo está limpio, todo está la primera vez. Y una persona ya de avanzada edad es como un papel, una hoja donde ya está escrito muchas cosas y ya están borradas las cuestiones y luego tienes que escribir sobre borrones. El caso es que no es fácil recordar a la edad de 40 años, más o menos la edad de que Rabbi Akiva empezó a estudiar, y también tuvo la dicha de ver un secreto hermoso y por eso decidió finalmente sentarse a estudiar con todo el grado de dificultad. ¿Qué vio? Vio que había una gota que caía constantemente y esa gota ya había hecho un hoyo, un orificio en una roca. Y observó ese detalle y se puso a pensar, qué interesante, ese secreto súper interesante, muy importante para todos nosotros. Que si tiramos toneladas de agua en un momento, miles de toneladas de agua en un momento, no le puedes hacer un hoyo a una roca. Pero por el hecho de que fue una gota, pero constante, instantáneamente en el túnel del tiempo, esa gota puede literalmente hacer un hoyo en una piedra. ¿Cómo eso es posible? Increíble. O sea que el secreto es que si esos miles de toneladas de agua cayeran en un tiempo, en un momento o dijera yo, media hora constante, no va a ser un hoyo todos esos toneladas de agua. ¿Por qué? Porque el secreto es que en el túnel del tiempo, el concepto perseverancia, ese es el secreto. Cuando viene la perseverancia, viene el cambio. En otras palabras, por el hecho de que la vida es el resultado de la perseverancia de respirar, y de ahí no puedes decir yo me aburro de respirar. No, nadie se aburre de respirar porque le costaría la vida. Así que ni siquiera pensamos en aburrirnos o decir, bueno, todos los días tengo que respirar, ¿no? Entiendes que si no respiramos no vivimos. O sea, vida es constante, vida es el concepto de constancia,
Y lo que se acerca a la constancia, que es la repetición, por eso los conceptos en el judaísmo es la Mishnah, un concepto de la Mishnah, que viene la palabra leshanen, que es repetir, shana, año, también viene la palabra shana, año, viene a repetir, hagim, hemos dicho, hagim, las festividades, hag, viene la palabra de mahog, mahog es la manecilla del reloj que retorna, o sea que el secreto de la grandeza es la repetición, sí, repetir. Luego la gente me decía a mí, ay, tú repites todas las cosas. Ay, 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 ay. Estoy dando vida, no yo, la vida misma, la Torá, que es la vida, repetir, repetir. Los sabios son eruditos y son grandes, es porque aunque ya se saben toda la Torá de memoria, miles de libros de memoria, hay exégetas hoy en día, hay capacidad humana, hay calidad humana en el pueblo de Israel, hay seres increíbles que son seguramente mitad ángel, mitad ser humano, porque no duermen, se la pasan día y noche literalmente estudiando, sí, no duermen. ¿Por qué? Porque desde niños han hecho eso. Y por el desarrollo del músculo más importante de todo el cuerpo, que es el cerebro, usando la capacidad que hemos dicho desde el principio, el Eterno nos dotó de super dones, pero no los ocupamos. Hoy sabemos que en la ciencia nos dice que ni siquiera el 10% de nuestras capacidades mentales usamos, pero esos son las personas comunes, no los exégetas del pueblo de Israel, que se saben de memoria miles de libros, no dos, tres, cuatro, cinco, ni 100, ni 200, ni 300, ¿ok? Es uno de los ejemplos que tenemos hoy en día. Baruch Hashem es nuestro gran rabino, que la pasa con él en vida, rabino Hayanuka, Shlomo Yuda Ben Dalia, que el Eterno le permita salud, y cada medio año, el rabino Ayanuka hace una cosa que se llama Sium Hashas, el, el, el terminar todos los libros de la Gemara de memoria, con todos los mefarshim, con todos los comentaristas, y también cada medio año, no solamente repitió cada medio año todo de memoria cada medio año, no solamente esos libros, sino otros cientos de libros como toda la Tanaj, como toda la Biblia, con sus comentaristas, con Rashi, con todos los comentaristas que existen, los libros de Chabad, de Bresle, bueno, increíble, ¿ok? Para hacer todo eso es porque este erudito rabino es de los, tristemente, claro, de los pocos que usan sus dos cavidades del cerebro, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. El caso es que es un fenómeno. Baruch Hashem, que el pueblo de Israel está siempre dirigido por gentes extraordinarias, santas, pías, puras, dedicadas desde que nació al servicio absoluto del Creador del universo. Nos contó que él nunca tuvo un juguete, nunca tuvo una distracción en ninguna cosa mundana. Toda su vida, desde que fue niño, se la pasó día y noche en la sinagoga encerrado, todo el día, toda la noche, casi sin comer, estudiando Torah. A los 13 años ya era un erudito en Torah, sabiendo cientos de libros de memoria. Increíble. Y eso se logra por la perseverancia. Y así Rabbi Akiva entendió que esa gota, pero constante, y la Torah está considerada como agua, ¿ok? Y esa gota constante, esa estudio constante, esa perseverancia siempre podrá hacer un hoyo en cualquier persona a cualquier edad, pero la perseverancia y la dedicación y la intención correcta de servir a Boreolam podrá lograr esa transformación, dije yo, cualquier ser humano, pero para eso hay que entender lo que está diciendo. Ok, entonces en Lag Omer se hace un acto de prender como unas antorchas, se queman unas hogueras. Fuego representa o se hace en este día en todas las tfutzot, en todos los rincones donde hay comunidades judías, y el fuego significa o tiene un mensaje súper extra importante, ¿ok? Dicen los sabios, es una membra de Rashbi, es un concepto que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, en iniciales dice Rashbi. Cuando oigan que dicen Rabbi Shimon Bar Yochai, se habla de el que escribió el Zohar HaKadosh, el libro del Zohar, que es la Kabbalah, la mística del pueblo de Israel. Y cuando se habla de Rabbi Shimon Bar Yochai, en corto también se le menciona como Rashbi, que son sus iniciales. El caso es
que él dijo una membra, un concepto, una idea muy importante que dijo, que no Adam es más fácil para el ser humano y Zrok Tatmo le Tushanaesh, que se tire a un fuego, Veal y Alvin Pene Habarbarabim, y no avergüence a nadie. Esos son comentarios, anécdotas que conocemos de la Torá también, cuando Yehudá y Tamar, él hizo algo con su nuera y su nuera no quiso avergonzarlo. Y él, como juez principal, cuando oyó que ella estaba embarazada y ella no podía embarazarse de cualquier persona porque tenía que esperar al hijo de Yehudá, el caso es que dijo él a ella, como ley, recuerdo la halajá, Sheisaref, que sea quemada. Y ella no quiso avergonzarlo, sino que secretamente le dijo a los que estaban ahí cerca de Yehudá, que era rey, le dijo, díganle al rey Yehudá que yo estoy embarazado del dueño de estos signs, de estas pertenencias. Y cuando él vio que él fue el que le dejó estas pertenencias a ella, bien pudo quedarse callado y wow, la vergüenza, imagínense, ahora él es el que dejó. El caso es que dijo, Tzadka meni, ella tiene razón. Entonces, aquí esta anécdota que conté es porque ella dice, ¿no sabes que prefirió no avergonzar a Yehudá y decir, si él acepta que yo me embaracé de él, muy bien. Y si él no acepta porque le da pena o algo así, yo prefiero que ser quemada, de acuerdo a la ley, como él había dicho, porque Yehudá era el rey, era el juez supremo, pero no lo voy a avergonzar. Esto es una súper importantísima enseñanza que debemos entender los porqués. Ok, entonces dicen los sabios, en otro lugar, que Kol Mishet Malvin Peneja Barbarabim, que cualquier persona que avergüence a su amigo en público, en lo no tiene parte ni suerte en el mundo venidero. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Qué hizo? Dicen los sabios que lo que hizo fue que al avergonzarlo, la persona se puso roja y ponerse roja es como haber derramado su sangre. O sea, que la persona que avergüenza a otro y más en público lo ha asesinado literalmente de acuerdo a la halajá. Y por eso él no lo va y por eso no tiene parte ni suerte en el mundo venidero. Pero dicen los sabios preguntando, ok. Vamos a entender lo que se ha dicho ahorita. O sea que me estás diciendo, en otras palabras, que el haber avergonzado a una persona es peor que asesinar. ¿Y de dónde se deduce eso? Porque sabemos en la halajá que si una persona asesina, ¿quién ha dicho, dónde se ha dicho que el nohele que lo va? Si una persona asesina, no se ha dicho que no tiene parte ni suerte en el mundo venidero. Si una persona asesina, tiene reparación. ¿Ok? Lo van a juzgar, lo van a condenar, va a pagar pero hace chubá. La muerte, por ejemplo, la muerte es de las últimas formas que pueden expiar los pecados de la persona. Pero no se ha dicho que el que asesine no tiene parte ni suerte en el mundo venidero. Entonces, ¿cómo es posible que avergonzar es peor? Entonces, sí, literalmente sí. ¿Pero por qué? Dicen los sabios. Porque si una persona asesinara a otra persona, el hecho de que cuando lo hace lo va a ver físicamente y por verlo físicamente va a entender lo que hizo, quizás si se puede arrepentir y hará chubar, que se llama chubar, que es arrepentimiento. Pero si una persona anda avergonzando al prójimo, él ni se da cuenta. ¿Cuántas veces sucede tristemente? Claro, no con maldad, pero eso es un hecho casi en la mayoría de los maridos sin malas intenciones, pero por no fijarnos, por no ser detallistas, por no poner atención, actuamos espontáneamente sin importarnos nada del prójimo. Eso es triste, pero es real. Y avergonzamos a nuestras esposas tristemente, constantemente, a cada rato, y las asesinamos, pero las mujeres en su humildad, en su recato, la mayoría son calladas y se las tienen que aguantar tristemente, pero eso es real y triste, ¿ok? Y entonces, por el hecho de que la persona sigue avergonzando a su prójimo, sea su esposa o a su amigo, a sus hijos, a quien sea, prohibido avergonzar hasta los hijos, prohibido. Tristemente, los disque padres que disque educamos, lo único que hacemos es faltar el respeto a nuestros hijos, disque los educamos, pero enfrente de los demás y nuestros hijos pasan vergüenzas o como seguramente ustedes o nosotros cuando fuimos niños
aunque hoy ya somos padres, nos acordamos que también nos pasó quizás algo así con nuestros padres. En varios momentos, nuestros padres dicen que nos quisieron educar y no tomaron en cuenta y en consideración que nos avergonzaron, ni les importó, porque dicen que saben educar, que andamos chuecos casi todos en eso, y hacemos esos horrores y asesinatos, y se va a pagar. ¿Ok? Así que hay que tomar en cuenta que no hacer eso ni siquiera a los niños. Hay que tener cuidado y aprender mucho para saber disque educar, porque no sabemos educar la mayoría del ser humano, ¿ok? Porque lo que he dicho lo hacemos casi todos, tristemente y desafortunadamente. El caso es que por el hecho de que la persona se la pasa avergonzando a su prójimo y ni le importa porque ni se da cuenta, porque no sabe, no tomó en consideración cuando abre la boca, no toman en consideración la mayoría de la gente que es una súper extra prohibición, que avergonzar es peor que asesinar, porque dijimos, asesinar, si ves lo que hiciste, te puedes arrepentir, pero por el hecho de que estamos asesinando, significa avergonzando, y ni siquiera nos damos cuenta, por lo tanto no hacemos chubá, no retornamos, no nos arrepentimos, por eso en lo Halek la lama va, por eso no va a tener parte ni suerte en el mundo venidero, porque sigue haciéndolo y no se da cuenta, y porque no hizo chubá y se arrepintió por eso. Bueno, wow. Pero ahora les voy a decir otro súper extra profundo motivo que, wow, vale la pena escuchar. ¿Por qué es tan penado Kol Amalbil Peneja Borabim? Porque todo el que avergüenza a su amigo en público, en lo Helek, no tiene parte ni suerte en el mundo venidero. El motivo es mucho mayor. Para entender el motivo que voy a decir, tengo que explicar qué es la realidad y cuánto cuesta la realidad. ¿Cuánto cuesta una casa? Mucho dinero. ¿Cuánto cuesta entonces un edificio? Mucho dinero. ¿Cuánto cuesta una ciudad? Wow, real estate, ¿no? Bienes y raíces, mucho dinero una ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cuesta tu país? ¡Wow! ¿Cuánto cuesta entonces el mundo? ¡Wow! Estamos hablando, ya mejor ni digo los números porque ya perdimos la cuenta. ¿Cuánto cuesta el mundo? El mundo, óigame, dicen los científicos que si una persona desde que nace hasta que muere 120 años se pasa contando las estrellas, pero no una, dos, tres, cuatro, no, por cientos, o sea, desde que nace, 120 años, se la pasa contando las estrellas, 100, 200, 300, 400, 500, así, 120 años, no terminó de contar la cantidad de estrellas que hay. Entonces, ¿cuánto cuesta el universo? Si una casa, si una ciudad, si un país, si un mundo cuesta, uff, no tiene precio. ¿Cuánto cuesta toda esta realidad de este universo? ¡Wow! ¿Y quién es el que lo mantiene? El creador del universo en su infinita misericordia y amor hacia cada ser humano. Cada ser humano, el amor de Dios es wow. Para entenderlo tengo que dar más información. No, andamos mal todos casi. ¿Por qué? Porque no estamos contentos. ¿Cómo es posible que no estamos contentos? Tenemos trillones de células y sincronizarlas en el cuerpo constantemente. El Eterno las crea constantemente. O sea que el Eterno crea trillones de células para un instante y nuevamente por su misericordia sigue creando trillones de células y las tiene, por decirlo así, las tiene que empatar con las previas para que sea continuo y sigamos vivos y que veamos que estamos aquí como que nos creó de una vez para mucho tiempo. No, el Eterno nos crea para un instante efímero y por su misericordia hay otro, porque está la lucha del juicio y la misericordia, ideas que hemos hablado previamente. El caso es que cada instante que la misericordia de Dios está ahí, hay un juicio que le dice a Dios, ¿y por qué le das gratis la vida? Y seguimos vivos solo porque la misericordia de Dios es más constante que el juicio y así el Eterno renueva la creación. Imagínense el costo de toda la creación, cuánto cuesta solamente un cuerpo, cuánto cuesta una célula, para que sigamos entendiendo. Oigan bien, todo esto es para, voy a regresar a la idea previa, ¿ok? El motivo del por cual prohibido avergonzar. Por eso sigo dando información para que entendamos, wow,
¿Cuánta inversión es una célula? Científicamente hoy en día, para ver qué hay en una célula, ahorita están cayendo decenas de células porque son tan pequeñas que no se ven. Entonces, para ver una célula tenemos que amplificarla gracias a la biología molecular con los microscopios poderosos que ya se han creado. Cada célula la amplificamos por 1 millón de veces para ver más o menos qué está sucediendo en una célula. 1 millón de veces nos da un tamaño más o menos como de 22 kilómetros alrededor, la ciudad más o menos perdón, el tamaño de la ciudad como Tel Aviv en Israel. 22, oigan bien, 22 kilómetros alrededor para ver la sincronización, la perfección, la información, lo sofisticado que es cada una célula, ¿ok? Cada célula tiene más o menos como 4 letras, el código genético DNA, 4 letras, así como 22 letras del abecedario hebreo. Con 22 letras puedes escribir un libro o una biblioteca entera combinando las letras, ¿verdad? Asimismo, con 4 letras puedes escribir mucha información y dicen los científicos, ¿cuántas letras tiene una célula? No todo el cuerpo, no los trillones de trillones de trillones de células, ¿ok? ¿Cuántas letras tiene una célula? Dicen los científicos. Para entender cuántas letras tiene, entonces tendremos que poner 5 kilómetros de libros, teóricamente, claro, como la enciclopedia británica, que son libros gruesos, grandotes, llenas de letras. Tenemos que poner uno junto de otro, libros juntos, así, 5 kilómetros de distancia, llenos de letras, que eso es más o menos la cantidad de letras que tiene una célula y no todo tu cuerpo, y la exactitud de todas esas letras en una célula. Si hay un error de una sola letra en esa célula, hay una enfermedad necrosis fibrosis, que no es tan común la enfermedad, pero viene del error de una letra en una célula y no en todo el cuerpo. O sea que la exactitud y la inversión, dijera yo para entender, y termino con esto como introducción de lo que quiero decir acerca de avergonzar al prójimo porque es tan penado. Cuando yo hablo con todas las personas que se creen intelectuales, pero tienen que ser honestas y humildes para entender lo que estoy diciendo, yo les digo, señoras y señores, imagínense que nosotros podamos crear toda la ciencia moderna, todos los científicos, todos los eruditos del mundo gentil. Imagínense que podamos crear una célula de 22 kilómetros y vamos a poner que la podemos hacer miniatura, compacta, y la convertimos en una miniatura que hasta desaparece del tamaño. Necesitamos invertir sabiduría, infinita sabiduría para lograrlo, sí o no. Y la respuesta es seguramente sí. La pregunta en otra forma, ¿podrá una célula así crearse sola 22 kilómetros y hacerla tan chiquita de una forma que ya no se ve? ¿Podrá eso hacerse solo por accidentes de quién sabe qué, inventos de los malvados que hablan así y dicen tonterías como esas? Seguramente imposible. Entonces, de todo lo que he dicho, ¿cuánto es la inversión del creador del universo? Y dicen los sabios. Ahora viene la idea, ¿ok? ¿Por qué está prohibido avergonzar al prójimo? Y está tan penadísimo, súper extra penado. Es porque el eterno, oigan bien, el eterno creador del universo, antes de venir a este mundo, estábamos en una dimensión en donde las almas, por el amor de nuestro Padre infinito, amor infinito, Dios es todo lo puede, y Dios creó un mundo entero para cada ser humano, oigan bien. Cada ser humano que estamos aquí, antes de venir a esta realidad, teníamos un mundo entero que todo era gratis. Todo era gratis, no teníamos que trabajar para nada, esforzarnos para nada, comíamos cuanto queramos, comíamos cuanto quisimos, dormimos cuanto quisimos, todo el mundo era tuyo, todo el dinero era tuyo, todas las casas eran tuyas, todos los caballos, las albercas, las comodidades, todos los seres humanos, por decirlo así, eran tus siervos, todos eran tus esclavos, hacías lo que querías. ¿Cuánto tiempo quieres vivir en una realidad así? Y la respuesta es, entre más inteligentes seamos, me van a decir, no quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque entendemos que es el infierno. ¿Por qué? Porque cuando nada nos cuesta
ya no tiene nada sentido, ya la vida no tiene sentido. 20.000 televisiones juntas, 20.000 canales, te hartas, comes cuanto quieras, duermes cuanto quieras, no tienes que esforzarte para absolutamente nada. Ese es el infierno. Claro, el que no entendió lo que dije va a decir, oh, todo gratis, claro, el paraíso. Pero otra vez, piensa en las cosas. El caso es que las almas por comer gratis no quisieron estar más ahí en el amor, dijera yo, desbalanceado que Dios nos dio por ser Padre amoroso, nos ama, somos sus hijos, nos extra ama infinitamente, Él todo lo puede. Pero las almas no quisieron estar ahí porque se avergonzaban al recibir gratis, se aburre el alma. Ok, ¿sabes qué? Dijera yo, ok, un día, 2 días, 3 días, todo gratis, una semana, 2 semanas, un mes, un año, al final vamos a reaccionar, porque en la eternidad del tiempo infinito, al final te vas a aburrir. Así que o te aburres desde el principio porque eres inteligente y entiendes que es el infierno, o te vas a aburrir después de 10, 20 años, 30, 40, 100 años, o 1000 años, o 1 millón de años. Si estás ahí en el infinito y es todo es amor y todo es gratis, al final vas a entender lo que estoy diciendo, seguramente. Entonces, por el hecho de que el Eterno en su amor, Padre infinito, quiere que las almas no sufran avergonzándose por recibir todo gratis. Y nosotros las almas le rogamos a Dios que creara esta realidad tan sofisticada con tantos obstáculos y tentaciones y situaciones tan comprometedoras a veces para que nos cueste todo y entonces cuando nos esforzamos, primero por encontrar la verdad, ¿ok? Porque el mundo está lleno de telarañas y religiones baratas y mentiras, todas son falsas, ¿ok? En general se los digo, todas las religiones del mundo son falsas y mentiras, todas, todas. Luego hablamos de eso si quieren. La única verdad ya está escrita en la Biblia original y no en las traducciones, y por eso ya nada más por el hecho de que la gente tiene traducción, por eso ya todo es falso. Si lo entienden con lógica, si no los os explico, pero ya no, ese no es el tema. El caso es que venimos a este mundo con el grado de dificultad para esforzarnos, ser honestos y humildes y buscar la verdad absoluta que ya fue dada al monte Sinaí en el idioma original hebreo al pueblo de Israel. Y entonces, cuando a la persona le cuesta mucho y se esfuerza, por el esfuerzo que ha hecho, cuando fallezcamos, ya estaremos en ese infinito, pero no comiendo gratis, sino porque nos costó y a eso venimos al mundo. Uno de los propósitos, claro, podemos decir esto de otra forma en otro momento, no ahorita. El caso es que por el hecho de que ahora vamos a regresar a la idea previa de la inversión. ¿Cuánto cuesta este mundo? Dijimos, wow, muy caro, ¿verdad? ¿Cuántas estrellas hay? Puf, no se pueden contar. O sea que la inversión en negocios, oigan bien, en negocios hay que saber que la inversión es siempre menos que la ganancia. Esa es una regla general de negocios. En cualquier negocio, nadie va a invertir una inversión mayor que la ganancia. Pues eso no es negocio. Siempre la inversión es menor que la ganancia. Y Dios dijo en la Torá, en la Biblia, que este mundo fue creado, Imlo Briti Yomam Balaila, sino por Briti, por el pacto de lo que se llama día y noche, que es la Torá que se estudia día y noche, dicen los sabios, Imlo Briti Yomam Balaila, sino por el estudio de la Torá, dicen los sabios, que el Eterno. Si no fuera por la ganancia que es estudiar la Torah constantemente, yo no hubiese invertido Jukot Shamay Baretz Lo Sante. Yo no hubiese invertido las leyes naturales de la tierra y del cielo, de los cielos y de la tierra. O sea que Dios creó toda esta inversión, este mundo. Empezamos por la célula, lo que cuesta una célula, entonces, cuánto cuesta un cuerpo, cuánto cuesta la materia, cuánto cuesta un mundo, cuánto cuesta el universo, cuántas estrellas hay. Y esa inversión es menor que la ganancia. Dios todo este mundo lo creó. Eso fue la inversión para que haya ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Que el pueblo de Israel se siente a estudiar Torah, Gagitabo, de Mama Laila, día y noche. Porque, bueno, rápido, una explicación rápida. Porque, oigan bien, porque el placer existe solamente si hay comprensión.
Si no hay comprensión, no hay placer. Pongamos una corona de diamantes en la cabeza de un burro, por mucho que le dimos diamantes al burro, si el burro no los puede valorar porque no tiene comprensión de lo que son diamantes, por mucho que le des al burro, no podrá disfrutarlos. Entonces, por el hecho de que el placer empieza y termina solamente si hay comprensión o valoramiento de lo que recibes, y por el hecho entonces de que el creador quiere constantemente darnos placer o alegría o felicidad y bendición. Por eso constantemente nos ordenó que el precepto de los 613 preceptos, el más sagrado, es Retalmud Torah Keneged Kulam, que el estudio de la Torá está sopesado por los 613 preceptos. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere darnos placer, pero constante. Y dijimos que el placer viene solamente si entendemos. Entonces, solamente cuando la persona estudia constantemente y entiende la realidad, constantemente, entonces constantemente estará en un nivel de placer, pero constante. Y por eso los tzadikim, las personas que entienden lo que he dicho, están en un nivel de tanto placer que por eso el mundo o los placeres mundanos o corpóreos ni siquiera son competencia o empiezan a molestarlos a los tzadikim verdaderos. ¿Por qué? Porque ellos se están llenando de un placer tan grande, constante, que es el estudio de la Torah y la sabiduría infinita que el pueblo de Israel recibió en el monte de Sinai, y por eso tienen miles de libros. ¿Ok? Esa es la famosa Torah oral, la explicación de lo escrito, porque en la Torah, en el idioma hebreo original, cada letra, no palabra, cada letra tiene tantas enseñanzas, porque cada letra el Eterno puso dimensiones, ¿ok? O sea que cada letra tiene, su forma de la letra tiene una información y mensaje. La letra, cada letra representa un número, y y el nombre de la letra también tiene otro mensaje e información. Y cada letra está formada por otras letras regularmente y tiene otra dimensión de información. El caso es que va mucho más allá, que la gente tristemente que solamente conoce una traducción del original, de la Biblia original. Las traducciones están todas manipuladas por el mundo gentil, todas están falsificadas y manipuladas, en específico en lugares, porque han hecho eso, oigan bien, los líderes religiosos cristianos han falsificado todas las traducciones para así intentar introducir de una forma artificial la idea de el Nuevo Testamento, que nada tiene que ver Nuevo Testamento con el concepto Biblia tampoco, ¿ok? Y así han falsificado. Dijera yo, cualquier versículo que los cristianos o mesiánicos o todos ellos nos digan que ahí, habla ahora del Antiguo Testamento, Daniel 26, Isaías 53, todos esos versículos han sido falsificados, ¿ok? Alterados a propósito para de esa forma querer, de una forma artificial, introducir las ideas del Nuevo Testamento en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Biblia original. El caso es que las cosas van mucho más allá. Retorno a la idea entonces de la importancia de no avergonzar. Entonces, el creador del universo, oigan bien, ya respuesta directa al por qué está prohibido avergonzar y está tan penado, oigan bien, porque dice Dios. Yo, pongan atención a la respuesta ahora directa. Dice el Eterno, yo he hecho esta inversión de billones, de billones, de billones de milagros constantemente en el cuerpo, en cada célula, en el ser humano, en el mundo, en el universo, en el aire, en el espacio. Todos esos mundos, todas sus estrellas, todas las galaxias, todo esto es la inversión, porque yo no quiero que las almas sigan comiendo gratis y se sigan avergonzando. O sea que este mundo fue creado para que las almas no se avergonzaran. Y cuando la persona avergüenza a su prójimo, no solamente está asesinándolo a ese prójimo, sino está destruyendo la inversión del creador del universo y está asesinando y acribillando todo el universo, porque fue la inversión que el Eterno hizo
para que las almas no pasaran vergüenzas. Oigamos bien, wow, qué crimen tan profundo. La gente sin darse cuenta, claro, la ignorancia. Por eso les dije, poner la corona de diamantes en la cabeza de un burro no va a servir. Por eso la Torá fue dada al pueblo de Israel. Como ustedes dicen, Salomón, rey Salomón dice en el Proverbios, el Eterno da sabiduría a los sabios. Y una persona dijo, bueno, rabino, pero ¿por qué Dios da sabiduría a los sabios? ¿Por qué no da sabiduría a los que no la tienen? Y el rabino le dijo, era un millonario esa persona que preguntó. Entonces el rabino le dijo, tú tienes mucho dinero, ¿verdad? Sí. Y tenía bancos. Le dice, ok, ¿tú a quién le prestas dinero? Si ves que entra un pobre o ves que viene un millonario, ¿a quién le prestas el dinero? Y dice, seguramente al millonario. Y le dice el rabino, ¿pero por qué? El pobre necesita dinero. Le dice este riquillo, le dice, sí, pero el pobre no sé si me lo va a pagar. El millonario pues tiene edificios, tiene algo que puede dejar como picador, como aval. Y le dice el rabino al rico, "Oh, pues entonces lo mismo Dios hace. ¿Por qué no da sabiduría a los que ni la buscan ni la piden? Porque no la valoran, porque no la valoran. ¿A quién da Dios sabiduría? Al que es sabio, porque el sabio sabe pedir sabiduría, como el rey Salomón cuando fue niño, cuando el rey Salomón empezó su kingdom, su reinado, tenía una temprana edad, ¿ok? Era muy chiquito, era más o menos de la edad de Bar Mitzvah. Y en su sabiduría, él pidió, porque Dios le dijo, pide, y él dijo, yo quiero sabiduría, porque era tan sabio que entendió que pedir sabiduría incluye todo. Entonces el Creador da sabiduría a los sabios. Si la persona, ¿cómo podrá entender eso? La humildad. Queremos empezar. Humildad. La humildad es la que nos va a llevar al éxito, a la grandeza, a las cosas grandes, ¿ok? Muy importante. Otra cosa que hay que aprender en estos días del agua Omer. Claro, hay varios mensajes. Ok, que quede claro. Entonces, ¿por qué está prohibido avergonzar al prójimo? No solamente por lo que dijimos de que al avergonzarlo no se da cuenta uno y seguimos haciéndolo y por lo tanto no nos arrepentimos y por eso vamos a perecer, no vamos a tener mundo venidero. Ahora el motivo fue mucho más profundo, ¿verdad? Que el creador del universo invirtió toda esta inversión y ya vimos lo costoso que es la inversión, porque el Eterno no quería que las almas estuvieran sufriendo de vergüenza, entonces no quería avergonzarnos y por eso el Eterno, oigan bien, se desaparece, porque el Eterno en su amor está en todos lados, Él crea todo con su sabiduría en todos lados. Uno de los nombres de Dios es Elohim. Uno de los nombres de Dios es Elohim, con el cual el Bereshit, en el principio de la creación, en Génesis, usa en el idioma hebreo. El Eterno tiene varios nombres en la Biblia, ¿ok? Uno de ellos, el que empezó en la Biblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, usó el nombre de Elohim, que significa sabiduría. Significa que el Eterno en su infinita misericordia, que no tenemos la comprensión nunca de quién es Él en su esencia, porque Él es del infinito, pero por el hecho de que Él del infinito saca al mundo finito solamente una cosa, sabiduría. Del mundo infinito, oigan bien, del infinito al mundo finito, el Eterno lo crea, este mundo finito, que es todo este universo, con todas las galaxias que tiene, todo este universo y todas las galaxias que existen están creadas constantemente solo con la sabiduría que viene del infinito al mundo finito. Por eso en hebreo, Boré, el creador, se llama creador en hebreo Bará. Bará es el que crea, está creando, pero en hebreo, el que sabe hebreo, estamos diciendo Bar, Bet, Resh, Bar es sacar, Bará, Bet, Resh, los que sabemos hebreo, ¿ok? Sabemos hebreo. El creador del universo se llama creador, porque ¿cómo crea el mundo? Porque él bará, porque él saca, bar, alef, saca, tiene tres letras. La palabra bará, que es creador, es bet resh, que significa bar, que significa bar, hijo de o salir, como bar mitzvah, es hijo de la mitzvah, el hijo del precepto. Bar es sacar o salir. Entonces saca del infinito, esta idea es muy elevada, pero espero que le estoy diciendo claramente. El Eterno crea constantemente con sabiduría. Bar Aleph. Aleph en hebreo es sabiduría.
es el nombre de Elohim, de Aleph. Muy importante mensaje, lo simplifiqué mucho, pero bueno, ya lo dije. El caso es que el Eterno constantemente está creando esta realidad constantemente con su nombre, uno de sus nombres que es Elohim, que significa sabiduría. También el nombre de Elohim significa sabiduría, como la letra Aleph significa también sabiduría. ¿Ok? Entonces. El Eterno en su inmensa misericordia no nos quiere avergonzar y nos quiere permitir el libre albedrío para cumplir lo que dijimos previamente, que estamos en otra dimensión y que comíamos gratis. Y entonces el Eterno nos permitió venir a esta realidad, pero para permitirnos el libre albedrío y haya grado de dificultad, Él tiene que crear esta realidad constantemente y Él también tiene que desaparecerse en todo constantemente, porque Él es Aleph, Él es la sabiduría de todo. Él crea la sabiduría del cuerpo, del pensamiento, las plataformas, todas las crea con sabiduría. La plataforma del pensamiento, de la emoción, del sentimiento, del corazón, del palpitar, todas las energías. Por eso se llama el nombre Elohim, que es plural de la sabiduría. Entonces, Él mismo se desaparece porque nos respeta, porque nos ama. Hay una frase de los sabios que dicen, de la Hakima Bereniza. Da y la hakima premisas. Es suficiente para el inteligente o al sabio que se le insinúe. O sea que el Eterno se desaparece en todo y Él nos habla constantemente con esa insinuación porque nos considera inteligentes o sabios. Ya casi se mata, ya casi se estrella, ya casi. ¿Cuántas veces nos pasó a todos? Que ya casi nos morimos, que ya casi se ahogó, que ya casi, ¿verdad? Porque el Eterno nos está insinuando por amor a nosotros, por respeto a nosotros, para no avergonzarnos. Y entonces cuando la persona avergüenza a su prójimo, está destruyendo no solo la vida de su prójimo asesinándolo, sino que está también asesinando el propósito y la inversión, está destruyendo todos los billones de 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 milagros que el Eterno está eh, eh, invirtiendo constantemente para un instante de vida nuestra y del prójimo. Súper, súper importante, ¿ok? Y por el hecho de que los sabios, ahora retorno al Lag Baomer, por el hecho de que los sabios como Rabbi Akiva sabían estos secretos del respeto al prójimo y de que no estamos niños chiquitos, de que estamos de egoístas pensando en nosotros. Los sabios de Sion, los eruditos del pueblo de Israel, o todos nosotros deberíamos también pensar así, entender así, ¿de qué? De que no estamos en egoísmo, estamos en entender que estamos teniendo la oportunidad de la vida para transformar el mundo. Tenemos una oportunidad de oro. Si está el mundo tan mal, eso significa que la oportunidad de cada uno de nosotros es mucho mayor. O sea que si todos fuéramos tzadikim, todos fuéramos buenos, ya, entonces te aburrirías también por un lado, ¿me entiendes? Por eso hay que preparar, bueno, es otra idea muy profunda, por eso hay que entender el presente y la oportunidad sagrada de que si el mundo está tan mal como lo está tristemente, tanta desorientación, tanta mala información, tantos impostores que se llaman, son gentiles, ¿ok? Se llaman roes, se llaman rabinos. ¡Ay, qué blasfemias, qué blasfemias! ¡Ah, qué blasfemias! Tan malvados, ¿eh? Sin mala intención quizás, pero andamos tan mal. Entonces, el grado de la chuequera, por decirlo así, que hay en el mundo, eso nos enseña también el grado de oportunidad, de que los que entendemos las cosas o queremos hacer algo bien, no importa dónde estés y quién seas, lo importante es que entendamos estas ideas y decidamos ir en pos de la construcción correcta del mundo, de la fraternidad, del amor correcto al mundo, de orar por los demás, de orar que venga la redención en paz. No importa dónde estés y quién seas, debemos intentar lo máximo para no seguir en nuestras limitaciones. Y no importa cuánto hemos pecado, lo importante es retornar en cada momento, intentar retornar y acercarnos al Creador del universo. O sea, que en tantas palabras que yo he dicho y se dirán siempre, lo importante y más sagrado para el ser humano es acercarse, orar y hablar y tener
una conversación íntima constantemente con nuestro Creador, Padre amoroso, Hashem Baraj, el Creador del universo, que nos da todo constantemente gratis y debemos estar en agradecimiento constantemente. Oigan bien, si ahorita con la abundancia que hay, porque hoy en día todos somos millonarios, todos, porque hace 100 años, ¿quién tuvo carro? ¿Quién habla de carro? Los millonarios tenían una carreta de caballo. No cualquiera tenía una carreta que nos llevaba de un lugar a otro. No, al principio solo los ricos, solo los millonarios. ¿Quién habla de que hubiera carreteras? ¿Quién habla de que hubiera electricidad? Al principio, solo los millonarios. ¿Quién habla de que aire acondicionado? Al principio, solo los millonarios. Entonces, hoy en día, todos tenemos la posibilidad de vivir en ese nivel, o sea que todos son millonarios, porque hay carreteras, hay teléfono celular. ¿De cuándo? Hace 40 años no hubo eso. Los que vivimos hace 40 años, habían los, bueno, ya mejor ni les hablo de eso. El caso es que hoy todos somos millonarios. La abundancia es tan grande. Y por el hecho de que hay abundancia, si nos queremos intelectuales o inteligentes, corramos a agradecer constantemente, porque acuérdense del burro con la corona de diamantes, ¿ok? Por mucho que le des al burro y más diamantes le des, no va a servir de nada porque él es un burro y no entiende nada, ¿ok? O sea que si ahorita con la capacidad que el Eterno nos permite pensar, acuérdense, el pensamiento no es nuestro, la capacidad de pensar no es nuestra. En su misericordia, el Eterno nos permite pensar, ¿ok? Entonces, en su misericordia, el Eterno nos permite pensar, seamos humildes, agradezcamos que Dios nos permite pensar. Entonces, si ahorita que nos permiten pensar y nos creemos los inteligentes, en vez de usar en humildad y entender que la inteligencia también Dios nos las da, usémosla correctamente y empecemos a agradecer. Porque si ahorita, con la abundancia que hay, ya se nos atrofian porque la gente está consumiendo medicamento, porque tenemos tantos problemas psicológicos por la abundancia, no por otra cosa. Porque hay abundancia. Si no hubiera abundancia, la gente estuviera lavando la ropa en los ríos como lo hacían antes y la gente estuviera en actividad y no estuviera de ociosa porque hay abundancia. Cuando hay abundancia, pues todo se hace con máquinas y por eso la gente no sabe qué hacer con el tiempo. Ok, entonces, la abundancia en hebreo es muy bonito. La idea es esta shefa, es abundancia, pero si le cambias el orden de las letras, shefa es pesha. Pesha es la maldad de los problemas. La pesha son los maleantes, la gente que anda de vago y que no tiene que hacer con el, con el tiempo y anda haciendo, o sea que el Eterno nos hace jóvenes, nos da fuerzas y el ser humano, el joven, en vez de entender que ahorita, claro, la gente ni siquiera piensa así, ¿ok? La juventud, en vez de utilizar las fuerzas físicas que ahora en esa edad Dios les da, la juventud se va a quemarlas en el gimnasio porque tienen tanto impulso, o se va a hacer tantos o con las motos y tantas cosas tan peligrosas, no les importa la vida porque no tienen cabeza, no piensan el riesgo, no piensan que pueda tenerse un accidente y tener una fractura que les va toda su vida a hacer dolores físicos. No, la juventud no está ahí, mucha de ella. Y entonces la abundancia y las fuerzas que el Eterno nos da, en vez de entender que es una oportunidad para hacer cosas grandes, grandiosas, sí, cambiar el mundo, debemos hacer eso. Entonces, si ahorita con la abundancia que hay, no estamos corriendo a agradecer constantemente al Creador del universo, cuando venga la abundancia del final de los días, que va a ser millones de veces mucho más, cuando venga ese paraíso que viene pronto, Besat Hashem, que ojalá que venga en paz y no con guerras, porque ese es el final de los días. Al final de los días va a haber el paraíso y la abundancia nuevamente, pero para entonces los que no preparamos ahorita los recipientes correctos del agradecimiento, como aquel burro que le ponen diamantes y deja de ser un burro y empieza a agradecer y a entender, entonces el que ahorita deja de ser un burro y empieza a apreciar la vida, esos diamantes, cada instante, cada momento, cada célula, entonces, cuando venga la abundancia, tendremos recipientes para seguir disfrutando del placer mucho mayor que vendrá, porque ya les dije que el placer empieza y termina, la felicidad, placer y la salud y todo empieza y termina con la comprensión. O sea que la incomprensión de la realidad hace los problemas, las enfermedades y hace todo, ¿ok?
Bueno, señoras y señores, yo creo que el tiempo ya se me acabó. Yo te quiero decir otras cosas, pero bueno, el tiempo se va. Quiero agradecerles a todos ustedes y también a Borolam por la misericordia que permite hablar a mí, me permite decir ideas. Quiero pedir perdón si alguien se ofendió, no ese es mi propósito, pero sé que luego la gente, quizás por la forma que digo las cosas, puede ofender. Soy imperfecto, por favor, perdónenme. Yo quiero, cuando menos, decir ideas muy grandes y a veces sacarlas del judaísmo, de la traducción del hebreo a español. A veces quizás tengo que tener más cuidado. De todos modos, perdónenme, piensen bien de mí. Mis intenciones, humildemente, es que el ser humano reaccione, el ser humano, todos reaccionemos y empezamos a buscar el creador del universo, no de ídolos, no de ideas de seres humanos hechas dioses. Son falsas esas ideas, son blasfemia delante de Dios. No es un juego, sino es algo peligroso. Y no porque dice que la libre albedrío que la persona permita asesinatos espirituales, porque eso es lo que es. La idolatría es asesinar la vida, asesinar al ser humano, asesinar la capacidad de la comprensión correcta y seguir en idolatría, ¿ok? Sea la gloria para el eterno Borolam, que la bendición sea para con todos nosotros, todos los seres humanos, que todos busquemos la paz, oremos y seamos humildes, oremos a Dios que nos permita saber la verdad, que busquemos humildemente y nos enfoquemos o dirijamos solamente al creador del universo. Ni siquiera lo quiero llamar Dios, porque Dios viene de Deus, un invento griego también. Pero creador sí es, nos crea constantemente. En hebreo le decimos, Boreolam, el creador del universo, Baruch Hu Shemo, bendito santo sea, o Hashem, el nombre sagrado, el tetragramatón, Yud Kei Vav Kei, las cuatro letras interesantes del código genético. Dicen los científicos que hay cuatro letras, a DNA. Interesante. ¿Por qué es Yud Kei Vav Kei? Son las cuatro letras del eterno, del tetragramatón. Pues, sin embargo, los científicos todavía no tienen un microscopio para ver literalmente esas cuatro letras. Han llegado a niveles aquí en Israel, en Mahon Weizmann, en Rehovot, un científico dedicó 4 años, 10 horas al día constantemente en investigar el movimiento y la capacidad de las células, cómo se desarrollan. El caso es que le preguntó a la computadora que está programada de observar qué pasa en una célula, y más o menos la idea fue que le dijo, ¿cómo es posible que las células con tanto movimiento no se esparcen? Y le dice a la computadora, porque tiene como unos hilitos que sostienen a la célula, más o menos la idea, y le preguntó y cómo están, ellas aparecen en el celular, y le dijo, nada más les dijo 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. 10 es en hebreo la yud, 5 es hey, vav es 6, 5. El nombre de Dios, yud ke vav ke. Pero la gente quizás no sabe que la misericordia del Eterno, el nombre de Dios, nos permite a cada ser humano aparecer en esta realidad. El pensamiento no es nuestro, acuérdense, nada es nuestro, todo es Dios y la gloria sea para Él. Y el que estemos en humildad, todos los que estemos en humildad y busquemos la humildad y la sinceridad y la honestidad y la intención correcta de servir a Dios correctamente, no inventando ideas, ¿ok? No venimos al judaísmo ni a este mundo a inventar ideas, que ese es tristemente, el gentil que lo hace constantemente. Viene a imponer subconscientemente sus ideas sobre la Biblia e interpreta la Biblia como ellos quieren. Tristemente, claro, no se dan cuenta, pero y al final se engañan diciendo, no, pero el versículo fulano dice, no, así tú lo interpretaste, no digas así, así dice. El versículo se puede interpretar de varias formas, pero no eres tan humilde para haber venido a preguntar al creador del universo, al pueblo de Israel que recibió en la Biblia, en la Torá, en el monte Sinaí, cuál es la única interpretación de las cosas. Bueno, sale gloria para Hashem, bendito sea Boreolam, gracias a Boreolam, al creador del universo, por permitirnos hablar, que estemos todos en unidad, en comprensión, en humildad, en deseo de transformar el mundo, orando, sí, orando. La oración es poderosa, cada ser humano puede orar y la oración no la despreciemos, sí, aunque es un granito quizás, pero el granito con la intención correcta, ¿ok? Puede valer lo que ni siquiera nos imaginamos. Y la perseverancia, acuérdense, la perseverancia de el estudiar y retornar y estudiar y repetir todos los días para poder transformarnos, para poder lograr el crecimiento correcto
y que todos veamos la paz en Sion, y la paz en Israel y pronto los días del redenimiento, Geulah para ti, redención personal primero, para llegar a la Geulah Shema Amen Kinazón. Piensa en Yehuda Pérez, Shabbat Shalom, Barajá Saja para todos ustedes.